El Gobierno pone en marcha la maquinaria para tratar de recuperarse del batacazo electoral del pasado domingo en Andalucía. Una de las primeras medidas en las que trabaja, según cuenta Voz Populi, es un hachazo fiscal retroactivo a las eléctricas. Unas eléctricas que ya presionaron ante la Comisión Europea para tratar de frenar el tope al gas puesto en marcha por el Gobierno y con hasta ahora dudosos resultados. Las tarifas siguen por las nubes, al igual que las de los carburantes o la cesta de la compra. De hecho, ya son 2 de cada 10 familias las que tienen que tirar de sus ahorros para hacer frente a la inflación. En clave política hablamos de la dimisión de Mónica Oltra 5 días después de su imputación y con un bailecito de por medio que ha sentado muy mal en su partido. Y por último, nos preguntamos si Vox ha tocado techo tras los decepcionantes resultados en Andalucía. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. El Gobierno trata de reponerse de ese bofetón sufrido el pasado fin de semana en las elecciones de Andalucía y para ello ya prepara una batería de medidas que aprobará a lo largo de las próximas semanas que tendrán pues mucha importancia no solamente para los ciudadanos sino también para las empresas y no necesariamente para bien. Queremos hablar con nuestra compañera Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, hachazo a las eléctricas. Esto es el titular del tema que estás llevando hoy en Voz Populi y que podemos leer exactamente qué es lo que está preparando el Gobierno en contra de las eléctricas y que tiene mucho que ver con esas altas tarifas de la luz y de la energía que estamos viendo en estos últimos meses. Pues a ver, lo que se está preparando es un recargo, una subida fiscal para las eléctricas. Y lo que se está viendo es la manera de hacerlo, ¿no? Se puede crear un impuesto nuevo, que es lo que venía pidiendo Podemos o Yolanda Díaz desde hace tiempo y que ahora ha reactivado, o se puede, que es la medida en principio más fácil, es hacer un recargo, una subida en el impuesto sobre sociedades para el sector. Ahí están mirando, según vaya uno pulsando. La semana pasada se perfilaba más el recargo en sociedades, ahora parece que se decantan más por el impuesto nuevo, aunque es difícil crear un impuesto nuevo de la nada para este sector tan concreto y que es muy dado a ir a los tribunales, pues tiene su complejidad. Es cierto que el sector de las eléctricas también es muy combativo, como tú bien dices, no solamente con eso, sino que luego también hablaremos en este programa y nos contará Alberto Sanz también algo que tiene que ver con las eléctricas y la Comisión Europea. Siguiendo con esto y con estas medidas en contra de las eléctricas y con este efecto retroactivo, Mercedes, ¿cuándo se podría aprobar? Porque sabemos que el Gobierno ha convocado, Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el próximo sábado ya para aprobar un primer paquete de medidas contra la crisis. ¿Se espera para allá o se podría dilatar un poquito más en el tiempo hasta que se adopten las decisiones? Vamos por partes. Lo que había que concretar es que lo que se está viendo es que esto impacte este año, o sea que este impuesto, bueno, la ministra de Hacienda ha hablado de un efecto a un ejercicio entero, o sea tendría impacto en todo un ejercicio, pero en ningún momento ha hablado de 2023 y según nos trasladan, lo que se está viendo es que sea efecto 2022 retroactivo desde enero. Esto, con que estos son unos impuestos, tanto el de sociedades como el que se estaría analizando para crear, son impuestos directos que se devengan el 31 de diciembre, o sea que con aprobarlo antes del 31 de diciembre ya tiene impacto. Sociedades, de hecho, en octubre ya las empresas pagan un anticipo al Estado, o sea que en octubre ya habría que retratarse. A ver, esto se podría aprobar ya, lo que pasa que en un Real Decreto Ley tiene sus problemas técnicos también, podría hacerse, se podría desarrollar con un proyecto de ley que llevaría un poco más de tiempo, pero con que esté aprobado antes del 31 de diciembre vale. Están viendo la manera. No parece, por lo que nos trasladan, que se vaya a aprobar el sábado. Habrá algún guiño, probablemente desde el Gobierno, de que esto está en el punto de mira, pero bueno, hay que trabajarlo más, según nos dicen, y bueno, también el Gobierno se reservaría otro golpe de efecto, otra medida, ¿no? Porque estamos en una crisis que va consumiendo todas las opciones que se están poniendo encima de la mesa, se ve que son insuficientes, la inflación no da tregua, entonces también, bueno, pues conviene tener en la recámara una medida que se podría activar justo a la vuelta del verano y demás. Bueno, pues ahí lo tienen, el enésimo asalto en esa lucha, en ese combate que parece un ring de boxeo entre las eléctricas y el Gobierno, el round X, no sé si ya el 2 desde el 4, lo veremos a lo largo de las próximas semanas y estaremos muy atentos también a la respuesta que formulen las eléctricas. Mercedes Serrayer, como siempre, muchísimas gracias por la información. A vosotros.
Enseguida seguimos hablando de las eléctricas y también hablamos de la inflación, pero antes abrimos página política con una de las noticias de esta semana, que es la de la dimisión de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra. Queremos hablar de este asunto con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Javier, explícame esto. ¿Cómo puede ser que haya una imputación el pasado jueves a Mónica Oltra por encubrir ese abuso a una menor tutelada por parte de su, por aquel entonces, marido, y que entre medias ella se niega a dimitir? Luego ese bailecito del fin de semana, Ximo Puig, presidente valenciano, diciendo que no está para bailes, y al final esta dimisión. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que ha sido un carrusel de pequeños desastres que han conducido finalmente a su dimisión, ¿no? Es cierto que ella, en un momento cuando se conoció su imputación, el jueves pasado, ella está obcecada. Ella dice que no dimite, que no se va, y empieza a lanzar el relato de que todo esto es una campaña orquestada en su contra por parte de la derecha mediática y judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hay un episodio clave, que es el que bien has comentado, que es el sábado pasado, cuando un acto político de Compromís, destinado a engrasar la maquinaria electoral para conseguir ese tercer pacto del Botánico en las siguientes elecciones autonómicas de Valencia, bueno, pues ella se viene arriba. Se viene arriba en un momento en el que debe ser que algo le falla mentalmente, porque es realmente un momento nada propicio para ese baile, pero ella se pone a bailar, y hay un momento justo en el que su compañero de Compromís, alcalde de Valencia, Joan Ribó, pues le transmuta la cara, ¿no? Y esa imagen ya, en fin, digamos que evidencia, ¿no?, lo que va a ocurrir en Compromís, que es una auténtica tormenta. Todos los dirigentes del partido, según hemos consultado, se ponen en contra de ella, dicen que esto es una cosa insostenible, que no aguanta más, y para más siempre encima, el domingo Mónica Oltra despierta, a cuesta con un resultado electoral terriblemente malo para la izquierda en Andalucía, ¿no? Entonces, digamos que en su cabeza, como bien comentaba una fuente, dice: no puede ser que la izquierda esté tan mal, que en estos momentos la situación sea tan mala y que yo encima me ponga a bailar con una imputación. Eso ya en su cabeza empieza a madurar y a provocar lo que finalmente hemos conocido ayer, que es su dimisión. La verdad que a nivel comunicativo es como para hacérselo mirar, evidentemente. Estábamos viendo esas imágenes de esos bailes y de esa situación del pasado fin de semana, además en un momento muy complejo, ¿no?, para la izquierda, y con ese batacazo también del domingo en las elecciones. No hay que olvidar que Mónica Oltra ha estado alineada, digamos, con Yolanda Díaz en esa nueva plataforma, nuevo movimiento político que está preparando la vicepresidenta. ¿Qué parte ha tenido que ver, si es que la ha tenido, Yolanda Díaz en esta dimisión, y cómo puede afectar a este movimiento político la situación de Mónica Oltra? Bueno, fuentes muy cercanas a Yolanda Díaz cuentan que no ha habido ningún tipo de intromisión en lo que ha ocurrido en Compromís, ¿no? De hecho, incluso fuentes de Compromís y de lo que, en fin, de la izquierda valenciana y del gobierno valenciano, lo que vienen a decir es que esto es una cosa estrictamente de política valenciana, ¿no? Que ni siquiera el asunto del batacazo electoral en Andalucía ha tenido mucho que ver, pero sí es cierto que, y no lo niegan, ¿no?, que Yolanda Díaz arranca su proceso de escucha el 8 de julio, quedan menos de 2 semanas para ese momento, y Mónica Oltra ha sido ese primer referente con el que Yolanda Díaz se dejó ver y arrancó, digamos, su plan B, ¿no?, político, ese proceso de escucha. Recordemos que en noviembre del año pasado, el día 13, en Valencia, invitada precisamente por Mónica Oltra, pues Yolanda Díaz estuvo junto a Mónica García, a Fátima Jaret y a Ada Colau. Y claro que tiene una implicación directa, ¿no?, porque al final Yolanda Díaz no solo se dejó ver o inició con ella, con Oltra, ese proceso el inicio de algo maravilloso, que dijo entonces, sino que se ha dejado ver con Mónica Oltra varias veces, incluso hace poco, ¿no?, hace menos de un mes, estuvo con ella en un acto en Valencia, ¿no? Eso es una torpeza comunicativa por parte de Yolanda Díaz, pero es cierto que ella no ha tenido nada que ver. Pero claro, obviamente Mónica Oltra no es tonta y sabe que mantenerse, enrocarse con la situación que tiene, pues iba a perjudicar a Yolanda. No solo a Yolanda, sino también al propio Partido Socialista, ¿no? Hay que recordar que en estos momentos la Comunidad Valenciana es la única joya autonómica que tiene el PSOE, y claro, poner con estabilidad y en riesgo pues el gobierno valenciano haría que al PP le goteara el colmillo mucho más, y Sánchez no está para nada por la labor, con la preocupación que hay en el PSOE de que se abra la opción de que caiga Valencia, ¿no?
Bueno, pues ahí lo tienen. Fue imputada por encubrir a su por aquel entonces marido, por abusar de una menor tutelada y por un abuso por el cual fue condenado. Y 5 días después, Mónica Oltra ha dimitido ante tantas presiones, como hemos bien relatado. Javier Portillo, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, Alberto. Y me estabas hablando de las elecciones andaluzas, también vamos a hablar de ello. En este caso vamos a escuchar la opinión de Gaby Sanz sobre Vox. Gaby Sanz, que se va a preguntar si Vox ha tocado techo o no con estas elecciones, en las que ha tenido un resultado, digamos, pues agridulce, ¿no? Porque es verdad que ha ganado un par de asientos, pero por otra parte también es verdad que ha estado muy por debajo de sus expectativas, y más con Macarena Olona, que ha sido fichaje estrella para las elecciones. ¿Ha tocado techo o no ha tocado techo? Pues yo tengo mis dudas, la verdad. ¿Tienes tus dudas? Pues Gaby Sanz también las tiene, lo vamos a escuchar. ¿Ha tocado techo Vox? Esa es la gran pregunta, o una de las grandes preguntas que recorren hoy la política española. Pues depende. Yo lo que creo que lo que ha tocado techo son los delirios de grandeza de su candidata en Andalucía, Macarena Olona. Vox venía de un éxito incontestable en Castilla y León de la mano de Gallardo, que hoy es vicepresidente con Alfonso Fernández Mañueco. Y los de Abascal se las prometieron muy felices de hacer vicepresidenta a Olona en el gobierno de Moreno Bonilla. Lo que yo creo es que la candidata se pasó de frenada y en el famoso debate, en ese famoso segundo debate, acuérdense, le llegó a decir a Moreno Bonilla: ¿sería usted mi vicepresidente? Él le respondió: eso es un delirio, y lo era. Y yo creo que eso fue el principio del fin de esa burbuja inflada que fue Vox en estas elecciones andaluzas, donde algunas encuestas apócrifas le llegaron a dar hasta 25 escaños. Bueno, los encuestadores más sensatos, como Narciso Michavila, hablaban de 17 máximo. Y al final han sido 14, que no es poco, ojo, porque Vox ha subido de 12 a 14 escaños. La pregunta es pertinente. ¿Se ha desinflado Vox? ¿Ha tocado techo? Depende. Yo creo que no, porque sigue siendo hoy, 3 días después del famoso Macarenazo, la tercera fuerza del país, y va a tener que decir mucho en la conformación de los gobiernos locales y autonómicos en mayo de 2023. Y si vieron el programa de Barra Libre de ayer, seguro que escucharon a nuestra compañera de Economía, Beatriz Triguero, que contaba que ya el gobierno, ahora que han pasado las elecciones andaluzas, reconoce que la inflación va para más largo de lo que cabía esperar en un principio. Queremos interesarnos por cómo están los precios, por cómo está la energía en la cesta de la compra, los ahorros de las familias, y queremos hablar de todo esto con nuestros compañeros Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y con Nerea San Esteban. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal? Bueno, Alberto, voy a empezar contigo porque estás contando hoy que las energéticas estuvieron presionando ante la Comisión Europea para que no se llevara a cabo el tope del gas puesto en marcha por parte del Gobierno hace ahora ya un poquito más de una semana. El argumento de las energéticas es que este tope al gas al fin y al cabo es contraproducente. La pregunta es si lo es para la factura de la luz del consumidor, para las familias, si lo es para las propias energéticas o para el Gobierno en su medida. Cuéntanos. Eso es lo que el argumento que manejan las eléctricas es que el tope al gas no se centra en el principal problema que tiene. O sea, hablabas de la inflación. En la inflación y en lo que es el IPC solo se cuenta aquellos consumidores que están acogidos a la tarifa regulada, que es la que marca el Gobierno y la que está indexada al mercado eléctrico, al famoso pool. Pues ese es el gran problema para las eléctricas de por qué está afectando tanto la electricidad a la situación económica que vive el país. Y en vez de atajarlo con un límite al gas temporal que finaliza el 31 de mayo, lo que explicaban las eléctricas, según nos comenta la gente que conoce estas reuniones, es que le explicaban realmente a la Comisión Europea que ese es el gran problema que se vive en el mercado ibérico. Portugal, que forma parte de esta excepción ibérica del límite al gas, no tiene esta problemática, tiene a muchos consumidores acogidos a contratos a plazo fijo. Por lo tanto, su principal argumento es que si de verdad querían tocar los precios eléctricos que se viven en España, se deberían centrar en la tarifa regulada. Y por otro lado, la otra explicación que daban las eléctricas es que con el tope al gas lo que se está subvencionando es la producción de electricidad con gas, que va en contra de las líneas que marca Europa, estas líneas verdes, este Fit for 45, que es una medida y es un paquete de medidas que van con el objetivo de reducir las emisiones. Por lo tanto, con ese límite al gas iban a conseguir dos cosas. Por un lado, no bajar la factura, porque la tarifa regulada iba a estar condicionada, aunque un poquito por debajo, pero sí iba a estar dependiendo de la volatilidad, y por otro lado, iban a subvencionar la contaminación. Esos eran los dos argumentos que manejaban y que le explicaban a la Comisión Europea, que recordemos, una vez aprobada este plan el pasado 8 de junio,
lo que le exigía Bruselas al Gobierno es que antes de finalizar 2022 tiene que modificar su tarifa regulada. Por lo tanto, no en todo, pero sí que le hicieron caso en las reuniones a las eléctricas. Oye, Alberto, ahora que lleva ya algo más de una semana puesta en marcha ese tope al gas, ¿cómo están evolucionando los precios? ¿Realmente está cumpliendo la medida su objetivo, que era el de abaratar de forma drástica la factura de la luz, o no está siendo así? Precisamente se cumple una semana, y es una semana que ha estado muy condicionada por la meteorología, por una elevada demanda, porque vivimos en los primeros 3-4 días esa ola de calor que ya ha rebajado en estos primeros días de la semana, pero sí que es cierto que estaba muy condicionada. Un aumento de la demanda, lo explicábamos en alguno de los programas, que la producción solar no es suficiente con la caída eólica que se produce cuando hay una ola de calor, porque se para el aire, por lo tanto había que quemar todavía más gas, un gas subvencionado. Por lo tanto, lo que ha pasado ha sido, han aumentado los precios por la demanda, porque no había renovables, y encima ha habido que tirar mucho más de ciclos combinados, los cuales hemos tenido que pagar todos nuestros bolsillos. Ha habido múltiples factores que ha hecho que los primeros días sean un auténtico desastre con la medida. Poco a poco va bajando, están pasando curiosidades como, por ejemplo, el mercado eléctrico está bastante por debajo, pero la compensación al gas está siendo casi igual. Por lo tanto, si no tuviéramos la compensación al gas, dice el Gobierno que no sucedería esto, pero sí que es cierto que ahora mismo el mercado eléctrico se paga igual que la diferencia entre el precio real del gas y la medida que ha puesto el Gobierno. O sea, estamos encontrando situaciones muy radicales que, según explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se van a ir moderando según la demanda se regule y según la climatología esté un poquito más estable. Bueno, lo que está claro es que la factura energética sigue estando por las nubes, es el caso del gas, de la luz, pero también de los carburantes, y también en general la inflación afecta, pues ya lo saben, a muchos gastos del día a día, como por ejemplo la cesta de la compra. En este sentido, Nerea, esta semana hemos conocido que el ahorro de las familias ya roza el billón de euros con B, que son máximos desde la pandemia, pero frente a esto, por culpa de la inflación, nos encontramos con que cada vez son más las familias que tienen que tirar de esos ahorros para hacer frente a los gastos del día a día que no paran de crecer. Sí, de hecho es una de las conclusiones que se extrae del informe de Kantar que ha presentado este martes, y que además es una encuesta que ha hecho en 18 países, y destaca que en España pues casi 2 de cada 10 españoles ya está tirando del ahorro, como decías, pues para poder hacer frente a este incremento de precios. Hablando también de ahorro, casi un 26% de los españoles está reduciendo ya la cantidad de lo que ahorra. Es decir, si antes llevaba 100 a ahorrar, ahora llevo 80 porque tengo que hacer frente a esto, ¿no? Aunque no saque de esa bolsa, que hablamos de ese ahorro envasado, sí que dejo de dedicar ahí parte de lo que a mí me sobra, ¿no? Por otro lado, esto casa también con que nosotros utilizamos el ahorro para hacer frente a los gastos, pero es que en general ya estamos gastando menos en algunos ámbitos. Es verdad que estamos viendo cómo en el turismo estamos viendo lo contrario, ¿no? Como también hay mucha gente con esa mentalidad de carpe diem, ¿no? De vivir el momento y de aprovechar este verano, pero decía Kantar que casi un 39% de los españoles está recortando ya sus gastos generales, que quizá no se quiten de las vacaciones este verano, pero ya haya otros ámbitos, otros segmentos en los que decidan gastar menos, o si tenían que cambiar el coche, pues hacerlo en otro momento, o cosas de este tipo, ¿no? Sobre todo, pues esas decisiones importantes económicas, pues un poco ralentizarlas, tomarlas después, esperar un poco a ver qué pasa con esta situación, si los precios bajan. Las decisiones importantes no se están tomando ahora mismo, ¿no? Sobre todo de inversión, con lo que hablamos, y en general pues casi el 50% de los españoles cita la economía como uno de los asuntos que más le preocupa. Bueno, como venimos comentando aquí desde hace semanas, eso previsiblemente vaya empeorando conforme pase el tiempo. Comentábamos el otro día cómo ya los supermercados están llevando a la cesta de la compra más que nunca esa subida de precios. Hasta ahora habían conseguido retenerlo un poco, pero es verdad pues que es cada vez más evidente, que la gente ya se está dando cuenta, que ya la está notando en su día a día, en sus compras, y entonces ahora sí dice, bueno, ¿qué hago yo frente a esto y qué puedo hacer, ¿no? Bueno, dice Nerea carpe diem de cara a las vacaciones. No sé si ya tenéis reservadas las vuestras, pero yo que estoy en ello, los precios no paran de subir. Es una pasada para reservar cualquier cosa comparado con otros veranos. Hay que esperar al último momento. Va a haber algún chollo seguro, algún chollazo. La fórmula del chollazo, la de Alberto Sanz. ¿Tú, Nerea, ya lo tienes todo cogido? No, yo también estoy esperando algún milagro, porque... Pues ahí estamos, a la espera de algún milagro, a ver si las vacaciones no nos salen por un pico. Veremos lo que pasa. Alberto Sanz, muchísimas gracias. Nerea San Esteban, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya han visto que son muchas las informaciones interesantes que tenemos hoy en Voz Populi, como todos los días por otra parte, así que no duden en leerlas. Por nuestra parte acabamos aquí este programa, volveremos mañana con más contenidos.